Hola amigos, nuevamente estamos aquí con una reflexión bíblica que atañe, por supuesto, a los cristianos, pero también atañe al pueblo de Israel. Hoy le vamos a dar un enfoque, yo creo que va a ser muy bonito y no te lo puedes perder, ¿vale? Así que bueno, hablamos del día de resurrección para los cristianos, pero para un judío, para un hebreo, para un israelita, sería el día de las primicias, una fiesta que ellos hacen consecutivas, hacen 3 fiestas consecutivas. ¿Vale? Está el día de la Pascua, el día de los panes sin levadura y el día de las primicias. Todas están en una semana, ¿vale? En varios días seguidos. Bien, así que bueno, cuando hablamos del día de las primicias, que es la fiesta judía del día de resurrección, el 99% de los cristianos no saben de qué va. Así que vamos a tratar de explicarlo. Y leemos un texto en Levítico 23:10. Dice, habla a los hijos de Israel, y el 11, perdón, 10 y el 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante del Señor para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. O sea, no hacían esto en un sabbat, en un día de reposo, sino al día siguiente, el domingo. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Pero ese es el día de resurrección, claro, para los cristianos. Entonces, tenían que llevar de sus cosechas, tenían que llevar esos primeros frutos, ¿vale? Para contextualizarlo un poquito más, leemos, dice, este día de Israel conmemora que se abrieron las aguas del Mar Rojo. O sea, el día de las primicias, para ellos, era el tercer día después de la salida de Egipto. Ya sabéis que el día de la Pascua ellos mataban al cordero y de alguna forma pues eran libres de la muerte, del ángel de la muerte que pasó por Egipto. Y de alguna forma, pues a los 3 días llegaron al Mar Rojo y ahí donde Dios hizo el milagro de abrir las aguas y ahí donde hizo el milagro de sepultar a todo el ejército de Faraón. Así que el día de primicias, el tercer día después de la Pascua, después del sacrificio del Cordero, era un día de liberación, era un día de gratitud. Por muchas razones, ¿no? Así que, como dicta su nombre primicias, pues en esa temporada también se obtenían los primeros granos de centeno, de granados, del árbol, de miel, de avena, de cebada, sobre todo, que era el principal. Normalmente lo que se presentaba era este grano de cebada a vasija, bueno, en un recipiente, vamos a decir, más que una vasija, un recipiente. Bien, y tenía que llevarse en los tiempos de Moisés, pues al tabernáculo, un poquito después también en el tiempo de jueces, etcétera, ¿no? Pero ya cuando Salomón construye el templo, pues todo eso se celebraba en el templo de Jerusalén, luego más tarde también, cuando fue reconstruido, todo en el templo. O sea que era un lugar en Jerusalén donde se tenían que llevar estas... Y la gente viajaba, la gente hacía miles de kilómetros algunos para poder estar en esa fiesta, que era una fiesta, como he dicho, consecutiva. Pascua, día de panes sin levadura y primicias, ¿vale? Bueno, pues consistía en presentar a Dios, Israel, eso primero, lo mejor, lo más escogido, y era una forma de agradecer a Dios por la cosecha, por sus bendiciones, ¿vale? Que estaban recogiendo porque había habido lluvias, etcétera, etcétera. Ese día se llevaba esa gavilla o manojo de cebada que tenía que ser examinado minuciosamente porque era para Dios, ¿verdad? Y esa fiesta tenía que ver, es un recordatorio de esa liberación de Egipto, de la apertura del Mar Rojo, del poder de Dios abriendo el Mar Rojo, ¿no? Y de alguna forma pues también se alegraban porque claro, pues estaban recibiendo esos primeros frutos de la cosecha y de alguna forma pues tenían que estar contentos por todo eso. Esas 3 primeras fiestas consecutivas de la primavera, como digo, terminaban el día de las primicias, que es el día de la resurrección, ¿vale? Y aquí vamos a encontrar ya los secretos, vamos a ir desvelándolos, ¿no? Se asaba carne ese día, que como digo era domingo, día de la resurrección, y todo eso está en Deuteronomio 16:7, ¿vale? Lo podéis leer ahí si queréis. Se tenían que alegrar, así que habría cánticos, habría bailes, habría músicas, todo eso en Deuteronomio 26, 16 y 11. O sea, no era un día de reflexión, ni de angustia, ni de oración, no, era un día de celebración a todo lo alto, ¿vale? Bien, entonces esas primicias se celebraban, como he dicho, el tercer día después de la Pascua, ¿no? Bueno, pues Jesús mencionaba de que él resucitaría precisamente al tercer día y estaba explicando de que lo haría el día de las primicias, efectivamente. Por ejemplo, Pablo refiere con este contexto de primicias en 1 Corintios 15:20, dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron, los primeros frutos. En este caso, no frutos naturales, sino frutos de almas
que resucitaban. Él fue el primero, pero no fue el único, porque juntamente con él también fueron resucitados otras personas, ¿no? Mateo 27, 52 y 3 nos habla de la resurrección de un buen grupo de personas, porque se aparecieron a muchos, ¿vale? Entonces esas primicias se presentaron, o sea, Jesús las saca del Hades, donde estaban retenidas ahí en el seno de Abraham, y de alguna forma pues se las lleva como una ofrenda, vamos a decir así, al papá, a Dios Padre. Mira, papá, estos son los primeros resucitados, que ya Dios, habrá otros que vendrán, ¿vale? Hay pasajes muy bonitos que hablan de todo esto. Así que la Pascua representa la muerte del Señor, el día del sacrificio del Cordero. Los panes sin levadura van a representar el tiempo que Él va a estar en el Hades, arrebatando las llaves de la muerte y del Hades al diablo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 1. Y la fiesta de las primicias pues va a tener su cumplimiento profético, como digo, al efectuarse esa gloriosa resurrección de Jesús, pero también de todos aquellos que estaban esperando antes, ¿no? Así que para el cristiano pues tiene que ser un día también de mucha celebración. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida. Antes recordando al pueblo de Israel que se abrió y todo eso, sino que la muerte fue vencida, que los primeros resucitados salieron, ¿verdad? Así que esos primeros resucitados, como he dicho, es la primera gavilla que presenta Jesús al Padre de primicias, cumpliendo así con esa afectividad. Dice aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 23, dice cada uno en su debido orden, Cristo, primer resucitado, las primicias, los que resucitaron con Él al tercer día, y después los que son de Cristo en su venida. O sea, vamos a decir nosotros, los que hemos estado 2000 años en este planeta y que un día pues también resucitaremos o seremos arrebatados. Eso no lo sabe nadie concretamente, ¿vale? Así que, por lo cual, el día de la resurrección, pues es un día de victoria. ¿Por qué? Porque fue un día donde se levantaron los muertos, justificados por Jesús, en este caso, que estaban en el libro escritos, y fueron con el Padre a disfrutar ya de su vida gloriosa, eterna, en los cielos. Así que bueno, espero que esto te haya servido de algo, ¿vale? Que Dios te bendiga.